Amados hermanos, Dios nos ama y esta lección nos va a llevar al mismo corazón del amor de Dios para todos nosotros y sobre todo del amor que debe reinar entre nosotros los hermanos en la fe, los que hemos conocido al Señor. El Señor espera mucho de nosotros y una de las cosas que más espera de nosotros es que nos amemos como Cristo. Esta es la lección 19, ama como Cristo. El texto bíblico se encuentra en Primera de Juan 3, 11 al 18. Queremos que te sientes tranquilamente, quites todo distractor, recibe nuestro abrazo y nuestros saludos muy cordiales. Estamos conscientes de que todavía la crisis está vigente y que la forma para comunicarnos, ¿verdad?, más segura es por estos medios. Así que no vamos a permitir que nada nos quite el gozo y la alegría de poder transmitir esta clase a ustedes. Si ya lo encontraron, Primera de Juan 3:16 tiene el texto áureo. En esto hemos conocido el amor, en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Palabra del Señor. Esta lección tiene varios objetivos y el primero es aclarar que el testimonio verbal de los cristianos es nulo si carece de hechos de amor que manifiesten que la vida de Dios estaba en Cristo. Segundo, explicar que la persona cristiana no debe extrañar la posición del mundo originada por el maligno y que ata a las personas a aborrecer a los que viven sujetos al amor de Dios. Tremenda lección, hermanos. Vamos a hablar de todas esas ataduras que no dejan a las personas amarnos como Dios quiere. Y número 3, exponer que amándose mutuamente, las personas cristianas muestran que el amor de Dios mora en ellos y dan evidencia de la verdad y obras de Cristo que portan la vida de Dios. Con estos 3 objetivos también aparece el vocabulario. Tiene 2 conceptos cortitos y concisos. El primero es el mensaje, el concepto del mensaje. Es la doctrina de la iglesia que se sustancia en el mandamiento de Cristo que ordenó a sus discípulos que se amen los unos a los otros. Y el segundo concepto, el maligno. El maligno es Satanás, que se revela contra los mandamientos de Dios y provoca que las personas desobedezcan la voluntad de Dios. Y sobre todo, provoca que las personas odien a las que son obedientes. Pasemos a la palabra, pasemos a la Biblia en Primera de Juan 3, 11 al 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén, amén, amén. Esta lección se va a trabajar siguiendo el bosquejo de 3 puntos que aparece en estos momentos en las pantallas de ustedes también. El primer punto es el origen del amor en el cristiano y el odio en el mundo. La B, la experiencia y seguridad del amor. Y la C, debemos expresar el amor con obras. Glorioso el nombre del Señor. Esto no es obligatorio, esto no es porque nos vamos a salvar, esto es porque ese amor cuando entra en nosotros inmediatamente llega a nosotros el deseo natural de ayudar a los demás, de ver más allá de las personas, ver su necesidad y poder compartir lo que tenemos, compartirlo porque lo sentimos, no lo hacemos porque esto nos va a llevar a la salvación, que sabemos que la salvación es algo personal que adquirimos cuando aceptamos al Señor, pero esto nos llena de gozo, saber que Dios me ama, está dentro de mi corazón, me está bendiciendo sin yo merecerlo todo el tiempo, y eso me lleva a obrar, porque si no, hermanos, como dice el apóstol, ¿verdad? Sufrimos mucho por dentro cuando no podemos ayudar. Así que con estas palabras los dejo con el hermano Richard López para el análisis de la lectura bíblica en este momento. Amados hermanos y amigos, les saludamos en este día, le damos gracias al Señor que podemos estar una vez más para estudiar la lección que nos ocupa en este día, que es la lección número 19, cuyo título es Ama como Cristo amó. Y la lectura bíblica que se encuentra en primera de Juan 3, del 11 al 18, que ya mi esposa Sandra le dio lectura. Le damos la gloria al Señor y sobre todo gracias porque hemos podido estar ya casi un año, y digo un año porque ya estamos en enero, el tiempo pasa tan rápido desde que comenzamos, y estamos a punto ya de cumplir un año de esta situación que nos ha tenido a todos encerrados, quietos, pero qué bueno que en medio de toda esta situación el Señor también se ha ido manifestando y su palabra no ha dejado de ser predicada y enseñada por los distintos medios que Dios ha provisto para que su palabra llegue. Y como dice el libro del profeta Isaías, esta nunca vuelve atrás vacía. Así que damos la gloria al Señor porque podemos seguir haciendo esto para la gloria, para la edificación de cada uno de nosotros, y también nos permite seguir adentrándonos y profundizando en lo que la palabra del Señor tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Hoy nos ocupa, como hemos dicho, la lección número 19, que tiene el título Ama como Cristo, y que está en primera de Juan, el capítulo 3. Juan escribe estas cartas, es una de las 3 cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Estas cartas son de las llamadas cartas universales o cartas pastorales, porque están dirigidas no a un destinatario en particular, sino que son dirigidas a toda la iglesia. Y Juan escribe ya a finales del siglo I después de Cristo, y es un tiempo de muchas dificultades. Junto al libro de Apocalipsis
estas cartas se escriben en medio de persecución, en medio de una iglesia sobre todo sufriente, y en medio también de distintos movimientos teológicos que se han estado dando ya a finales del primer siglo después de Cristo. Y uno de estos movimientos que ataca y combate las cartas de Juan es el movimiento de los gnósticos, que vamos a estar hablando un poco más adelante. O sea que los gnósticos, los antinomianos, los judaizantes, todos ellos trataban de introducir a la iglesia de distintos pensamientos, filosofías que estaban en contra de lo que la palabra del Señor y la predicación, como explicamos la semana pasada, lo que es el querigma de la iglesia, planteaba, y ellos pues distorsionaban con sus enseñanzas y sus filosofías esta enseñanza básica de los apóstoles, que era simplemente el Señor, del cual se había profetizado en el Antiguo Testamento, se cumplía en Cristo Jesús, quien había vivido, había muerto y había resucitado, y estaba sentado a la diestra de Dios, y de allí estaba sosteniendo y apoyando a la iglesia. Esa enseñanza básica se distorsionaba con estos movimientos que la carta de Juan y otros combaten en este tiempo. Y es interesante porque Juan plantea distintas cosas, pero hoy nos centramos sobre todo en lo que Juan plantea acerca de la práctica del amor. Y es importante que pensemos por un momento, porque Juan identifica la práctica del amor en medio de la iglesia, ese amor mutuo que debe haber entre los cristianos, con ese mensaje original de Cristo. O sea, él plantea y compara el amor de Cristo, el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros en la cruz, y lo contrasta con el odio del mundo, el mismo odio que Cristo había sufrido mientras él estuvo en la tierra, odio que lo llevó a la cruz del Calvario, aunque era parte del plan perfecto de Dios para nuestra salvación. Sabemos que él fue perseguido y fue asediado durante todo su ministerio. Así que Juan trae dentro de este pensamiento teológico tan rico del evangelista Juan, sobre todo ese contraste del amor de Cristo y su sacrificio con el odio del mundo, y lo trae y lo plantea como que ese odio nace como parte de la revelación, o sea, de la rebelión, de esa rebelión que el maligno o Satanás tiene contra Dios desde el mismo principio, desde allá, desde el Génesis, cuando Satanás entabla esta conversación con la mujer y es tentada, y luego ella cae también el hombre, como de ese conflicto entre Dios y el maligno se da, y Juan lo plantea y lo trae en medio de esta carta, y enseñándonos a cada uno de nosotros cómo ese amor de Dios en Cristo tiene un contraste, que es el odio y el rencor y toda rebelión que nace de un corazón que está en contra de Dios. Así que ahí tenemos los dos polos. El que está en contra de Dios, rebelde contra Dios, entonces se identifica con lo malo, con el maligno, con Satanás. Y aquel que practica el amor de Dios, que practica el amor tal y como Cristo lo hizo en su sacrificio, entonces es de Dios. Entonces entra en ese contraste dentro de esta carta que estamos estudiando en este día. Y él lo plantea, Juan, cuando vamos a ir viendo, lo plantea como que Caín es el prototipo. O sea, es Caín entonces quien personifica a esa persona mundana, que igual que Satanás está en rebelión contra Dios y vive cautivo de tres sentimientos, si podemos decirle sentimientos en esta hora, o características negativas que el hombre tiene, y es la envidia, el odio y el homicidio. Así que todo, fíjense el planteamiento serio que está haciendo Juan a través de su carta en este día. O sea, todo aquel
que tiene envidia, cae en el odio y al mismo tiempo cae en el homicidio. Y él dice, eso fue lo que pasó con Caín. Caín cayó por envidia de que Dios aceptó ese corazón de Abel sobre el corazón de Caín al demostrar su temor a Dios de forma distinta. Lo que Abel presenta como ofrenda fue aceptado y lo que Caín presenta como ofrenda fue rechazado. Pero no es la ofrenda. El problema aquí no es la ofrenda, lo que presentaron cada uno. El problema es la actitud del corazón. Estamos hablando de cómo estaba ese corazón delante de Dios. O sea, cómo él se presenta de una manera y el otro de la otra. Es lo que realmente motiva el que Dios acepta a uno y rechaza al otro. No necesariamente la ofrenda como tal, sino lo que hay en el corazón de las personas. Y eso es lo que nosotros en este día tenemos que plantear y sobre todo pensar con detenimiento. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que ir mirando y desmenuzando en este día. Así que hoy, a través de esta clase, nosotros tenemos que afirmar que todo cristiano, que los cristianos, cuando recibimos a Cristo, recibimos la vida que estaba en Dios. Ese es el planteamiento de Juan en su preámbulo. Cuando Juan escribe su evangelio y abre el evangelio, comienza diciendo que en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Dentro de ese preámbulo del evangelio, él está diciéndonos que al recibir a Cristo, nosotros fuimos liberados y se nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice Juan en el Evangelio en su capítulo 1. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la vida que estaba en Dios, o sea, recibimos la vida de Cristo, somos identificados con Cristo y somos en ese momento liberados del mundo. Es profundo, es un poco, ¿verdad?, difícil de entender este pensamiento de Juan, pero Juan lo que está planteando es que en Cristo nosotros recibimos la vida de Dios, recibimos esa misma esencia de Dios que estaba en Cristo, la recibimos nosotros a través de la conversión, a la vez que nosotros decimos, recibo a Cristo en el corazón, recibimos esa misma facultad. Por eso es que Juan dice, podemos ser llamados también hijos de Dios. Y en esa libertad que nos ofrece el señorío de Cristo en nuestra vida, entonces somos liberados de aquello que nos ata al mundo. Y cuando se habla de mundo, estamos hablando de todas las cosas negativas que traen en sí mismo la carne y las cosas pecaminosas. Por eso entonces, si tenemos esa naturaleza con cada uno de nosotros, porque hemos sido investidos de ella por la sangre de Cristo, Juan dice en su carta, entonces nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos y hacer obras de justicia. O sea, lo que lleva el amor de Dios dentro de nosotros es actuar de manera amorosa, de manera pacífica, de manera justa contra todos los seres humanos. Y se supone que aquellos que han recibido a Cristo entonces contribuyan a la paz y a la felicidad de todos. O sea, no estamos hablando de que vamos a vivir simplemente nosotros aisladamente en un grupo como si fuéramos una comuna o en un monasterio aislados del mundo entero. No, seguimos siendo parte de este mundo. Y como seguimos siendo parte de este mundo, el amor de Cristo, decía Pablo, nos constriñe, o sea, nos obliga a actuar de manera que extendamos el amor de Dios a aquellos que nos rodean. Eso es lo que Juan está planteando a través de estos pensamientos en esta carta, en este día. Así que las acciones de Dios entonces y las acciones del amor de Dios en nosotros tiene que ser un amor mutuo,
un amor conforme al Espíritu de Cristo. No a la manera en que yo pienso que debe ser el amor. Fíjense ustedes que la Biblia es clara cuando identifica que el amor debe ser el amor ágape. O sea, no es ni el amor eros, ni el amor filial, sino el amor ágape. Es un amor que se da sin esperar nada a cambio. De eso es que estamos hablando, de lo que Juan está planteando en su carta. O sea, conforme al Espíritu de Cristo, estamos hablando es que nosotros damos ese amor y se lo damos a las personas con la certidumbre de que estamos actuando conforme al Espíritu de Cristo. Y las personas realmente se van a dar cuenta, si somos o no cristianos, cuando podemos prodigar amor. Y el amor en esa esencia múltiple, o sea, ese amor polifacético que no se da en un entorno en particular ni para unas personas en particular, sino que podemos amar a todos, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando habla al mundo, ya este mundo que se refiere Juan en Juan 3:16, se refiere a la humanidad, a todo lo que él creó. O sea, de tal manera Dios amó a la humanidad que fue capaz de dar a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Así que esa expresión del amor de Dios que se da a las personas es lo que debe convencer a todos de que somos cristianos, de que amamos de esa misma manera. O sea, eso es lo que la gente debe ver en nosotros. Cuando nos ve, cuando compartimos, cuando salimos, cuando nos expresamos, cuando caminamos, cuando actuamos, trabajamos, estudiamos, etcétera, 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 la gente debe identificarnos como cristianos por la manera en que el amor de Dios se refleja en cada uno de nosotros. El pasaje bíblico que estamos estudiando hoy nos enseña que quienes son del maligno actúan contra la voluntad de Dios. Así que, ¿cómo nosotros identificamos a un cristiano de un no cristiano? Pues miren, el primer punto que estamos planteando en este día dijimos, el amor se debe ver, no puede ser con fingimiento, no puede ser actuado, decíamos la semana pasada, sino que tiene que verse abiertamente. Segundo, es que nosotros no actuamos contra la voluntad de Dios, sino que hacemos la voluntad de Dios. No actuamos como Caín, con envidia, con odio, con deseos de matar. Así actuó Caín, eso es lo que nos plantea Juan. O sea, nosotros actuamos obedeciendo la voluntad de Dios, alejándonos de estos sentimientos de amargura, de estas raíces que pueden llevarnos a la envidia, al odio y aún a un crimen. O sea, los seguidores de Cristo, entonces, plantea la carta de Juan, no deben extrañarse entonces de la exposición del mundo, o más bien los cristianos no deben extrañarse de que el mundo los señale y esté en contra de ellos, porque este mundo está lejos de Dios. Y si este mundo está lejos de Dios, lo que el mundo va a querer es alejar a los cristianos de Dios, porque esa es la tarea del maligno, ¿no? Esa es la tarea del que se opone a Dios. Y miren que ahora hay muchos movimientos, hermanos y hermanas, amigos, amigas que nos ven y nos escuchan. Ahora hay muchos movimientos que están en contra de la iglesia. Múltiples movimientos. Que si las cuestiones de género, que si las cuestiones de política, que si las cuestiones morales, que si las cuestiones de libertad y yo quiero vivir mi vida a mi manera, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, pensamientos filosóficos humanistas que se han enraizado y están profundizando aún en medio de la iglesia. Todo esto lo que busca es apartar a la iglesia de Dios.
Dice la Escritura en Mateo 24 y 25, cuando Cristo está hablando de las señales de los últimos tiempos, que si es posible aún a los escogidos engañarán, porque esa es la tarea precisamente. Así que a nosotros no nos debe extrañar que haya tanta persecución, y aquí en Puerto Rico no hemos sufrido todavía gran persecución, simplemente nosotros estamos todavía comenzando a sentir unos atisbos de lo que es estar en contra de la iglesia, pero todo lo peor todavía no ha llegado, y yo no soy profeta de desastres, pero la iglesia tiene que estar preparada, porque eso está profetizado y la Biblia es clara cuando dice que van a ir en contra de la iglesia del Señor. Pero yo me reafirmo en lo que la misma Escritura dice, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Así que debemos estar preparados para ese momento, porque oposición la vamos a tener. Oposición es algo que hemos recibido y habremos de recibir, y seguiremos recibiendo hasta que recibamos la vida eterna y el amor de Dios entonces sea quien domine a toda la humanidad. Así que nosotros tenemos que estar confiados en que Dios al final ha de vencer, como dice el Apocalipsis. Pero nosotros tenemos que confirmar a través de nuestra conducta y del desarrollo, sobre todo, de una vida que prodiga amor, confirmando la certidumbre de la salvación que hemos recibido, y que a través de esto a la iglesia se le otorga el poder para testificar que la vida de Dios fue manifestada en Cristo. Eso es lo que Juan está planteando en su carta. O sea, el amor de Dios que habita en nuestros corazones y que se expresa en obras de misericordia para con los demás, confirma y le da a los demás la certeza de que ha habido salvación, de que Dios nos ha salvado, que Dios habita en nuestros corazones. Y esa certeza del amor de Dios dentro de nosotros es la que nos da poder, como decíamos la semana pasada, ese poder, esa explosión, para que la iglesia pueda entonces lanzarse a hablar de la vida de Dios, de la posibilidad de que todavía en nuestros tiempos podemos vivir conforme a la voluntad de Dios, una vida plena, una vida santa, una vida firme, íntegra, honesta, porque Dios habita en nuestros corazones. Eso es lo que Juan está planteando en su carta. Lo que es el reto que nos lanza a cada uno de nosotros. Manifestar el amor de Dios en Cristo a toda la humanidad. Eso nos toca a cada uno de nosotros. El hecho de que amarse unos a otros sea el mensaje original de Cristo es lo que determina lo que la iglesia debe proclamar, y lo debe hacer sin vacilación, en todo tiempo y en toda circunstancia. Esa convicción de que el amor de Cristo está en nosotros es lo que lanza a la iglesia, es lo que la iglesia practica, es lo que la iglesia debe proclamar a los cuatro vientos. Y repito, hacerlo sin vacilación, sin miedo, porque Dios está con nosotros. Esa es nuestra tarea, la que se nos ha entregado en nuestras manos. Fíjense que en esta carta, en este pasaje, Juan identifica el origen del odio. Es interesante cómo lo identifica. El origen del odio en el mundo lo conecta con Caín, en esa conducta que degeneró en la muerte de Abel en manos de Caín. Dice, mire, así empezó el odio en el mundo. Claro, todos conocemos la expresión teológica del libro de Génesis y cómo está construido para enseñanza. Pero de esta manera el escritor bíblico plantea el origen del odio en el mundo. Y debemos apreciar el sentido correcto de lo que es
estas tres conductas que son mencionadas en esta clase traen a la vida de las personas. Esta triada maléfica compuesta por la envidia, el odio y la muerte. Miren, estas tres juntas es el prototipo de la persona caída, de la persona que está lejos de Dios, de la persona que está bajo la influencia del maligno. El que tiene envidia va a odiar, y el que odia mata. Ustedes no han oído ese dicho que dice que la envidia mata. Y es que el alma de todo envidioso, hay un odio contra la persona envidiada. El envidioso, fíjense en esto interesante, esto uno lo llega a analizar en términos psicológicos con los estudios de consejería y de psicología. Cuando uno se adentra en estos términos, en esta conducta, uno se da cuenta que la persona envidiosa realmente lo que ve es al otro como un héroe. O sea, a la persona que yo envidio es que yo la veo como un héroe. Y como la veo como un héroe a mis ojos, creemos que si ese héroe no existiera, entonces yo sería feliz. Por lo tanto, yo no soporto al tipo. Yo lo quiero matar. Y muchos lo matan físicamente, pero otros lo matan mentalmente. ¿Por qué? Porque miren, piensen por un momento en la persona envidiosa, ¿qué es lo que habla mal del otro? Mira, esa persona se cree gran cosa porque tiene ese carro. Se cree gran cosa porque tiene esos estudios. Mira eso, mira, porque vive en esa casa. Mira, porque mira la ropa que usa. Mira la esposa que tiene, mira los hijos que tiene. Yo les voy a contar algo interesante, que es parte de mi testimonio que hemos estado compartiendo en algunas clases. Yo viví en extrema pobreza, como hemos dicho en varias ocasiones. Yo tenía una vecina, una señora mayor. Mami decía que era una bruja, pero practicaba estas cosas de santería y todas esas cosas. Vamos. Yo no creo en nada de eso, pero la gente que cree en eso sabe de lo que estoy hablando. Los que han creído y salieron de ahí porque el Señor los rescató, bueno, ya saben de lo que estoy hablando. Pues esta señora, mami siempre me decía, esta vecina nos envidia tanto a nosotros. Yo le decía, pero ¿qué rayo nos envidia? Si nosotros somos extremadamente pobres, no tenemos nada, esta casa es más humilde no puede ser, no tenemos nada prácticamente, no tenemos nada, gallinas y cerdos, más nada. O sea, que rayo nos puede envidiar. Y decía, no, porque ella envidia la paz de nuestra casa, el ambiente familiar de nuestra casa. Y es que hay personas que no tienen necesariamente que envidiar bienes materiales, pueden envidiar la paz que hay en tu corazón, la armonía que hay en tu casa, porque Dios habita en medio de ella. Y hay personas que no viven en paz, que son personas realmente atadas por tanta maldad, que cuando ven una persona en paz y feliz, no lo soportan. Eso es una persona envidiosa. El envidioso sufre de angustia consigo mismo. ¿Por qué? Porque está inconforme con su propia vida, está inconforme con sus circunstancias, está atrapado en un círculo vicioso entre la admiración que siente por esa otra persona y el odio que tiene hacia esa persona, y está atrapado en medio de esa situación, y su alma languidece, va perdiendo sensibilidad, y va hasta el extremo de no querer que el otro viva. Miren, la envidia perjudica a la persona que es objeto de la envidia, pero arruina al envidioso. O sea, aquel que envidia a otro, lo que hace es autodestruirse
autodestruirse. Poco a poco se va autodestruyendo. Su sensibilidad humana va desapareciendo al punto que ya no le importa el dolor del otro. Porque no soporta su propia vida y ve en la de los demás la vida que él quisiera tener, pero no es capaz de tenerla porque está llena de amargura, de odio, de rencores. Ahí es donde entra el amor de Dios. Es ahí donde tiene que penetrar el amor de Cristo para sacar todo eso, desarraigar del corazón todas estas raíces de amargura, todo este dolor, toda esta frustración, todos estos traumas que a lo mejor desde la niñez tiene guardados y no ha podido superarlos, no ha podido sanar, no ha podido cicatrizar. Todo eso lo lleva a cometer homicidio, dice la carta de Juan. Y fue lo que llevó a Caín, dice la carta de Juan en esta clase, a matar a su hermano Abel, porque no soportó ver que el otro tenía paz, que el otro se acercaba a Dios, que el otro era desprendido, que el otro era trabajador, amoroso, cosas que él no tenía y deseaba, y creía que si mataba a Abel, entonces las iba a tener. Al contrario, se maldijo para el resto de su vida y maldijo a la humanidad. Fíjense hasta dónde puede llegar la envidia, desembocar en una tragedia, y hemos sido testigos que a veces en noticias cuantas hemos visto acerca de situaciones como esta, que vecinos, familiares, por una verja, por una sencillez, por una insignificancia, han matado al otro. Eso es que decimos que los cristianos no deben extrañarse del odio del mundo, porque en cierta manera dicho odio les hace saber que han pasado, ¿verdad? Bueno, nosotros los cristianos sabemos que mientras haya alguien que nos envidie, nos odie, es que tenemos la certeza de que nosotros vivimos una vida distinta, que hemos pasado, dice la Biblia, de muerte a vida. Además, primero que ellos, Cristo fue perseguido por el mundo. Cristo fue perseguido, y a causa de la justicia que Cristo practicó, del amor que Cristo practicó, fue enjuiciado, sentenciado, fue juzgado, fue muerto en la cruz. Pero gracias a esa realidad de Cristo, nosotros tenemos la vida que hoy podemos gozar en Cristo Jesús. Así que la maldad hace daño, y hace daño no solo cuando uno la lleva a cabo, sino que es nociva con nosotros tenerla en la mente, con solo pensarlo. Esos sentimientos nos hieren y nos van destruyendo. Por eso Cristo decía, mira, no tienes que cometer el acto, con pensarlo es suficiente. Con ya pensarlo, ya estás amargado, ya estás mal, poniéndolo en palabras puertorriqueñas. O sea, cuando Juan dice que ningún homicida tiene vida, y tiene vida permanente, no estamos hablando, ¿verdad? Cuando leemos eso en la carta, no se refiere a la vida física, sino que estamos hablando de que los homicidas, los que están llenos de envidia, llenos de rencor, han perdido la comunión con Dios, la comunión que trae paz. Por eso es que una persona tiene que luchar contra estos sentimientos de amargura, envidia, rencor, los corajes contra otros. Usted tiene que desarraigar de su vida el deseo de hacer daño, porque esto lo destruye a usted mismo. Y tiene que luchar contra eso en el nombre del Señor. Y la única manera de luchar contra estas cosas es llenarse de la palabra del Señor. Así que el punto clave en este estudio de este día consiste en que tenemos que entender que el amor de Cristo es pura acción redentora. O sea, lo que nosotros tenemos que entender en este día es que Cristo está por encima
de cualquier situación que nosotros podamos vivir y que no hay nada imposible para Dios. Y es acción, cuando digo acción, redentora, porque Juan nos enseña que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, cuando hablamos de que el amor de Cristo es pura acción, es que nosotros nos movemos. Cuando tenemos el amor de Cristo nos movemos, hacemos lo nuestro de todos. Era la característica de la iglesia primitiva. Vendían sus propiedades y las compartían, y de esa manera nadie padecía hambre y necesidad, porque toda la iglesia se movía en obras de misericordia. Esa es la manera en que actúa la iglesia. Por último, tenemos que ir señalando, para concluir en este día, que la iglesia enfrentaba, como dije al principio, un movimiento filosófico llamado el gnosticismo. Y ese movimiento le enseñaba a la iglesia que la salvación se ganaba por el conocimiento, con prácticas místicas, haciendo ceremonias, rituales, que no era necesario nada más, sino que tener dentro de la mente un conocimiento. Ellos decían que Dios no podía venir corporalmente, que Cristo no era Dios, porque la materia era pecaminosa, ese montón de cosas que podríamos en un futuro estudiar de manera detallada. Pero ellos simplemente no aceptaban que Dios se pudiera encarnar en un ser humano y pudiera actuar de la manera que Cristo actuó. Y rechazaban esa manera de ver a Dios. Y lo sustituían con pensamientos filosóficos y prácticas religiosas, ceremonias litúrgicas. No estoy diciendo, así que de momento estamos pensando que en eso hemos caído la iglesia, cuando nos quedamos encerrados en la iglesia, no por la pandemia, claro, simplemente celebrando nuestros cultos y ya, y se acabó, con liturgia, ceremonias y nada más. Porque la iglesia es más que eso, la práctica del cristianismo es más que eso. Es lo que nos enseña Juan en su carta en este día. Así que hoy, como iglesia, nos tenemos que envalentonar, si puedo usar esa palabra. Tenemos que simplemente cargarnos de coraje y tenemos que buscar ese enfoque que Juan nos está presentando, lo correcto del evangelio, llevar ese mensaje conforme al mensaje que Jesús presentó. Y para eso hay que conocerlo, para eso hay que practicarlo, tanto en su verdad doctrinal como en su acción. Por eso la semana pasada hablábamos de la palabra de Dios y de lo importante de estudiarla, profundizarla y tenerla en el corazón, porque una vez la tengamos ahí bien aprendida, lo siguiente es actuar conforme a esa verdad que hemos aprendido. Como Pablo le decía a Timoteo, ahora tú procura actuar conforme a lo que aprendiste desde tu niñez. Ese conocimiento, ponlo en práctica ahora. La iglesia tiene que poner en práctica lo que ha conocido, tiene que poner en práctica la palabra de Dios. Estas enseñanzas no pueden quedarse en una mera clase que podemos aprender, leer, volver a escuchar, repetirla 1000 veces. No, porque si se queda en eso, es letra muerta. Tiene que convertirse en algo más. Tiene que convertirse en un movimiento de acciones contundentes para que la palabra no vuelva atrás vacía, para llevar a cabo ese testimonio de Cristo al mundo. La iglesia tiene que operar como cuerpo de Cristo, como un cuerpo social,
Nosotros como iglesia vivimos en dos niveles. Un nivel que busca a Cristo, busca la salvación, busca el conocimiento del Señor y practicamos esos devocionales personales y comunitarios, pero al mismo tiempo buscamos la transformación del mundo. O sea que vivimos en esos dos niveles. Yo leo mucho un autor que se llama John Stott, y John Stott decía, la iglesia tiene que tener sus dos oídos bien abiertos. Un oído para escuchar a Dios y otro oído para escuchar la tierra. O sea, tenemos que estar conectados con Dios en el cielo, pero también nuestros pies en la tierra, viendo la necesidad que se nos presenta delante para suplir a esa necesidad, no solamente de cosas materiales, sino sobre todo de palabra para que la gente llegue hasta Dios. Así que hoy más que nunca, la iglesia cristiana o la educación cristiana en la iglesia es vital, es importantísima. Como en los tiempos de Juan, hoy también hay personas que quieren suplantar el mensaje de Cristo, quieren implantar un sistema de vida basado en el poder humano y en tantos pensamientos y filosofías que quieren meter dentro de la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que poder proveer de ese amor de Dios a toda la humanidad. El mundo no tiene el amor de Dios, pero nosotros tenemos que proveer ese amor de Dios. Este mundo es vulnerable a la envidia. Este mundo es vulnerable al odio. Este mundo es vulnerable al homicidio. Eso lo vemos todo el tiempo, todos los días. Por eso es que para cada uno de nosotros es hora de saber dónde hemos puesto nuestro tesoro. Allí estará nuestro corazón, dice la Escritura. Si nuestro tesoro está en la gloria del mundo, pues ahí estaremos en el mundo. Y hemos de permanecer atados a la envidia, al odio y al homicidio, que conduce inequívocamente, inexorablemente al fracaso. Pero tenemos que llenarnos del amor de Dios y llevarlo a otros. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué nos toca a cada uno de nosotros hacer para que esto pueda ser una realidad en medio nuestro? Bueno, nos toca a nosotros ir en oración, que sea Dios quien nos dirija y llenarnos de su amor para dar amor. Recibimos amor para dar amor. De eso se trata. Llenarnos de su palabra, enseñarla y predicarla correctamente, de manera que ésta nos envíe al mundo a actuar por amor a aquellos que lo necesitan. Dios te bendiga. Dios te guarde en este día y que su amor siempre esté con nosotros. Así mismo, como dice el corito, el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Gracias, hermano Richard, y gracias al Señor por siempre darle sabiduría e entendimiento para poder llevar este análisis de la lectura a todos ustedes. Como siempre, terminamos con la reflexión final, ¿verdad? El resumen de la lección, y este resumen nos dice de la siguiente manera: la lección de hoy destaca que los hermanos en la fe deben amarse mutuamente, ya que ese es el mandamiento que desde el principio Cristo dio, y añade que quien no ama a su hermano es del mundo, como Caín, que mató a su hermano por envidia y odio, y porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La lección enfatiza que los cristianos no deben extrañarse del odio del mundo contra ellos, porque ese odio proviene del maligno,
que permanece en rebelión contra Dios y sus fieles seguidores. Además, ese odio prueba que el cristiano está obrando en el Espíritu de Cristo, que es uno de amor y que el enemigo no resiste porque sabe que tiene poder para derrotarlo. Gloria a Dios, aleluya. Próximo punto, la lección enfatiza que por la comunión en el amor de Cristo se forja la iglesia, una comunidad que es más que la suma del yo de cada uno de sus feligreses, que esa comunión parte de la unión entre el Padre y el Hijo. Existe desde antes de la creación del universo y de la cual los cristianos han sido hechos parte por el amor de Dios, manifestado en la encarnación de Cristo. Por lo tanto, la práctica del amor entre los cristianos los hace más que vencedores del mundo y partícipes de la vida eterna de Dios. Alabado, glorificado sea el nombre del Señor. Y con esta hermosa lección terminamos en esta ocasión compartiendo la oración con ustedes. Por favor, compártanla conmigo, repítanla conmigo y háganla suya. Dice así: Padre Celestial, gracias te damos porque en Cristo, tu Hijo, nos hiciste partícipes de la comunión contigo, con Él y con nuestros hermanos. Al creer en tu Hijo, que entregó su vida por nosotros, hemos visto la grandeza de tu inagotable amor. Ayúdanos para que podamos amar a nuestros hermanos como hemos sido amados por ti y por Cristo. Asístenos con tu Espíritu para que demos buen testimonio de la excelencia de la vida en comunión contigo y con Cristo, tu Hijo y Señor nuestro. Amén, amén, amén. Y nos despedimos hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Síganse cuidando, hermanos. Los queremos mucho.